En la noche de hoy vamos a abordar el tema de los estados financieros separados y consolidados, del cual nos habla la norma internacional de contabilidad del sector público. Mi grupo está conformado por María Elena Palma y mi persona María Viloria. A continuación, mi compañera María Palma le va a hablar sobre la NIC SPE 34, el cual nos habla sobre los estados financieros separados. Hola, buenas noches. Como ya lo mencionó mi compañera María Viloria, hoy les vamos a hablar acerca de las normas internacionales de contabilidad para el sector público. En mi caso específico les voy a hablar acerca de la norma internacional de contabilidad pública 34, estados financieros separados, la cual fue emitida en el año 2015 en el mes de enero. Desde entonces ha sido modificada por la aplicabilidad de las normas internacionales de contabilidad para el sector público emitidas en abril del año 2016. Mi nombre es María Palma y a continuación les detallaré acerca de esta norma. La norma internacional de contabilidad del sector público 34, estados financieros separados, se desarrolló fundamentalmente a partir de la norma internacional de contabilidad 27, estados financieros separados, publicada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, en sus siglas abreviadas IASB. Esta norma está contenida en los párrafos del 1 al 34, de los cuales han sido eliminados el número 4 y el número 5, los cuales se vieron afectados por la aplicabilidad de las normas internacionales de contabilidad del sector público, pero a su vez se ingresa el número 32A, de igual manera fue afectado por esta aplicabilidad. Todos estos párrafos tienen la misma autoridad. Además, cabe resaltar que esta norma debe ser entendida en el contexto de su objetivo y de los fundamentos de las conclusiones, del prólogo a las normas internacionales de contabilidad del sector público y del marco conceptual para la información financiera con propósito general de las entidades del sector público. Pues bien, los estados financieros separados son aquellos que son presentados por una entidad en la que ésta puede optar, sujeta a los requerimientos de esta norma, por contabilizar al costo sus inversiones en entidades controladas, negocios conjuntos y asociadas, de acuerdo con la norma internacional de contabilidad del sector público 29, instrumentos financieros, reconocimiento y medición, o bien utilizar el método de la participación, tal como se describe en la norma internacional de contabilidad del sector público 36, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Es importante destacar que el objetivo de esta norma es establecer los requerimientos de contabilización e información a revelar para inversiones en las entidades controladas, negocios conjuntos y asociados cuando una entidad prepara estados financieros separados. Ahora bien, el alcance es que una entidad que prepara y presenta estados financieros según la base contable de acumulación o devengo aplicará esta norma en la contabilización de inversiones en entidades controladas, negocios conjuntos y asociados cuando se opte o sea requerido por las regulaciones presentar estados financieros separados. Esta norma no establece qué entidades elaborarán estados financieros separados y además se aplica en el caso de que una entidad elabore estados financieros separados que cumplan con las normas internacionales de contabilidad del sector público. Continuamos con la preparación de estados financieros separados. Los estados financieros separados se elaborarán de acuerdo con todas las normas internacionales de contabilidad del sector público aplicables, excepto por lo previsto en el párrafo 12 de esta, en donde se estipula que cuando una entidad elabore estados financieros separados, se contabilizarán las inversiones similares en entidades controladas, negocios conjuntos y asociadas de esta manera: A, al costo; B, de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad del sector público 29;
O C, utilizando el método de la participación como se describe en la norma internacional de contabilidad del sector público 36. Además de esto, los dividendos o distribuciones similares de una entidad controlada, un negocio conjunto o una asociada se reconocerán en los estados financieros separados de una entidad cuando ésta establezca su derecho a recibir los dividendos o distribuciones similares establecidas. El dividendo o distribuciones similares se reconocerán en el resultado, ahorro o desahorro del periodo a menos de que esta entidad elija el uso del método de la participación, en cuyo caso el dividendo o distribuciones similares se reconocerán como una reducción del importe en libros de la inversión. Continuando así con la información a revelar. Acerca de esta norma, una entidad aplicará todas las normas internacionales de contabilidad del sector público que correspondan cuando proporcionen información a revelar en sus estados financieros separados, incluyendo los requerimientos de los párrafos del 20 al 23. Cuando una entidad controladora, de acuerdo con el párrafo 5 de la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público 35, opte por no elaborar estados financieros consolidados y en su lugar prepara estados financieros separados, revelará en estos estados financieros separados, primero, el hecho de que los estados financieros son estados financieros separados, que se ha usado la exención que permite no consolidar el nombre de la entidad cuyos estados financieros consolidados que cumplen con las normas internacionales de contabilidad del sector público han sido elaborados para el uso público y la dirección donde se pueden obtener estos estados financieros consolidados. Como segundo, tenemos una lista de inversiones significativas en entidades controladas, negocios conjuntos y asociadas, incluyendo primero el nombre de las entidades controladas de negocios conjuntos y asociadas. Segundo, la jurisdicción en la que estas entidades controladas, negocios conjuntos y asociadas operan, es decir, si es diferente del de la entidad controladora. Y como tercero, su proporción de la participación en la propiedad mantenida en esas entidades y una descripción de la forma en que se ha determinado la participación en la propiedad. Como tercera, tenemos una descripción del método utilizado para contabilizar las entidades controladoras, negocios conjuntos y asociadas, enumeradas según el segundo ítem de los cuales hablé anteriormente. Ahora bien, las disposiciones transitorias que esta norma refleja es que en las fechas de aplicación inicial, una entidad de inversión que anteriormente medía su inversión en una entidad controlada al costo, medirá en su lugar esa inversión al valor razonable con cambios en los resultados. Como ya mencioné anteriormente, puede ser en ahorros o desahorros, como si los requerimientos de esta norma hubieran sido siempre efectivos. La entidad de inversión ajustará de forma retroactiva el periodo anual que procede de forma inmediata a la fecha de aplicación inicial y ajustará los resultados de ahorro o desahorro acumulados al comienzo del periodo inmediato anterior para cualquier diferencia entre el impuesto en libros anterior de la inversión y el valor razonable de la inversión del inversor en la entidad controlada. Además, en la fecha de la aplicación inicial, una entidad de inversión que media anteriormente su inversión en una entidad controlada al valor razonable con cambios directamente activos neto patrimonio, continuará midiendo esa inversión al valor razonable. El importe acumulado de cualquier ajuste al valor razonable anteriormente reconocido en activos neto patrimonio se transferirá a los resultados
ahorro o desahorro, acumulados al comienzo del periodo anual que procede de forma inmediata a la fecha de aplicación inicial. Una entidad de inversión utilizará los importes de valor razonable anteriormente presentados a los inversores o a la gerencia. Y ya por último, tenemos que la derogación y la sustitución de la norma internacional de contabilidad del sector público número 6, en donde esta norma se emite la norma internacional de contabilidad del sector público número 34, se emite simultáneamente con la norma internacional de contabilidad del sector público 35. Conjuntamente, estas dos normas sustituyen la norma internacional de contabilidad del sector público 6, estados financieros consolidados y separados, que fue en diciembre del 2016. La norma internacional de contabilidad del sector público 6 será aplicable hasta que las normas internacionales de contabilidad del sector público 34 y la norma internacional del sector público 35 sean aplicadas o estén vigentes lo que suceda primero a este acontecimiento. Pues a continuación los dejaré con mi compañera María Viloria, que les estará hablando acerca de la norma internacional de contabilidad 35. Muchas gracias. Gracias, compañera María Palma. A continuación, les voy a hablar sobre la NIC SP35, estados financieros consolidados. ¿Qué son estos? Pues son los estados financieros de una entidad económica en que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos efectivos de la entidad controladora y sus entidades controladas se presentan como si se tratasen de una sola entidad económica. Esta, como tal, se ha desarrollado fundamentalmente a partir de la NIF 10. Esta, como tal, tiene un alcance del cual nos habla que pues, se prepara y se presentan estados financieros pues, según la base contable de acumulación o de devengo. Para la presentación de los estados financieros, esta norma pues, aplica a todas las entidades, excepto con las que tengan las siguientes condiciones: que sea en sí misma una entidad controlada y las necesidades de información de los usuarios se satisfaga por los estados financieros consolidados de una entidad controladora, y en caso de que sea una entidad controlada parcialmente participada, todos sus otros propietarios, incluyendo los que no tienen otra forma de derecho a votar, han sido informados de que la controladora no prestará estados financieros consolidados y no han manifestado objeción a ello. También no registra sus estados financieros si está en proceso de hacerlo en una comisión de valores u otra organización reguladora con el propósito de emitir algún tipo de instrumento en un mercado público. Su controladora última o alguno de las controladoras intermedias elabora estados financieros consolidados que se encuentren disponibles para uso público y cumplan con las normas internacionales de contabilidad del sector público, en los cuales las entidades controladas se consolidan o midan a valor razonable con cambios en resultados, de acuerdo a esta norma. En la siguiente diapositiva, pues nos ilustra un estado pues consolidado de aquí de Colombia y es comparativo del año 2013 y 2014, en el cual ya después de haber realizado una recopilación de información, pues solamente se emite un solo estado financiero con toda la información. ¿Cuáles son los requerimientos de contabilización para este tipo de estado financiero? Pues que se elaboran estados financieros utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. Esto es para las entidades controladoras. En el caso de la entidad controlada, pues se comenzará desde la fecha en la que la entidad obtenga el control de la otra entidad, cesando cuando pierde el control sobre esta. El procedimiento de consolidación se da de la siguiente manera: se combinan partidas similares de activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos y flujo efectivo de la entidad controladora con los
de sus entidades controladas. También se compensan el importe en libros de la inversión de la entidad controladora en cada entidad controlada, así como la parte de los activos netos patrimonios de cada una de las dichas entidades controladas que pertenecen a la controladora. Eliminan en su totalidad los activos pasivos, activos netos, patrimonios, ingresos, gastos y flujos de efectivos internos de la entidad económica relacionados con transacciones entre las entidades de la entidad económica. La medición, pues esta entidad pues incluirá los ingresos y gastos de una entidad controlada en los estados financieros, desde la fecha en que se obtenga el control hasta la fecha en que se cese dicho control sobre la entidad controlada. También se deberán basar los ingresos y gastos en los importes de los activos y pasivos reconocidos en los estados financieros en la fecha de la adquisición. La fecha de presentación de la controladora y sus entidades pues estarán referidos a la misma fecha de presentación cuando el final del periodo sobre el que se informa de una entidad controladora es diferente de la entidad controlada. La primera obtendrá a efectos de consolidación información financiera adicional referida a la misma fecha de los estados financieros de la entidad controladora o usará los estados financieros más recientes de la entidad controlada ajustados por los efectos de las transacciones o sucesos significativos que hayan ocurrido entre la fecha de esos estados financieros y de los estados financieros consolidados. Participaciones no controladoras. Una entidad controladora presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidado dentro de los activos netos de forma separada de los activos netos patrimonio de los propietarios de la entidad controladora. Una entidad atribuirá el resultado y cada ganancia o pérdida reconocida directamente en los activos netos versus patrimonio a los propietarios de la entidad controladora y a las participaciones no controladoras. En el caso que se den cambios en la proporción mantenida por las participaciones no controladoras, pues cuando cambie la proporción de activos netos entre patrimonios, manteniendo por la participación no controladoras, una entidad ajustará los importes en libros de las participaciones controladoras y no controladoras para reflejar los cambios en sus participaciones relativas en la entidad controlada. La entidad como tal reconocerá directamente en los estados financieros netos patrimonio la diferencia entre el importe por el que se ajustan las participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o recibida y atribuida a los propietarios de la controladora. En el caso de que una entidad controladora pierda su control, pues se tendrán en cuenta las siguientes anotaciones. Dará de baja en cuenta los activos y pasivos de la anterior entidad controlada en el estado de situación financiera consolidado. Reconocerá cualquier inversión conservada en la anterior entidad controlada y posteriormente contabilizará dicha inversión conservada y los importes adeudados por la anterior entidad controlada o a esta, de acuerdo con la NIC correspondiente. Reconocerá las ganancias o pérdidas asociadas con la pérdida de control atribuible a la anterior participación controladora. Contabilización de un cambio en el estatus de una entidad de inversión. Para esta se aplicará la NIC 40, que a cualquier entidad controladora que fue medida anteriormente al valor razonable con cambios en resultado, la fecha del cambio del estatus será la fecha de adquisición atribuida. Al medir cualquier plusvalía o ganancia procedente de una compra en condiciones muy ventajosas que surja de la adquisición atribuida, el valor razonable de la entidad controlada en la fecha de adquisición atribuida representará la contraprestación atribuida transferida. ¿Qué pasa en la determinación de si una entidad es una entidad de inversión? Pues si los hechos y circunstancias indican que existe cambios en uno o más de los tres elementos que contribuyen a la definición de una entidad de inversión,
una entidad controladora evaluará nuevamente si es una entidad de inversión. Y por último, la fecha de vigencia, pues esta norma se aplicará pues a partir de los periodos que comiencen del 1 de enero del 2017, el cual si una entidad aplicase esta norma por un periodo que comience antes del 1 de enero del 2017, revelará este hecho y aplicará al mismo tiempo que la NIC SP34, la NIC 36, la NIC 37 y la NIC SP38. Bueno, esto sería por todo. Muchas gracias pues, por la atención prestada. Buenas noches.